El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Hoy hablaba con alguien de Venezuela, radicado en Colombia, y me hablaba de una fiesta que se practicó en Galicia, lugar donde hubo mayor destrucción. No quiero culpar a nadie, solamente quiero que reflexionemos que muchas veces acarreamos a nuestras vidas enfermedades, problemas financieros, por nuestra propia causa y por nuestro alejamiento de Dios. No estoy diciendo que la enfermedad no pueda tocar a la vida de un creyente. Puede tocar. Pero es ahí donde viene el poder, la autoridad que hay dentro del creyente para destruir toda enfermedad y salir de toda crisis. Así que yo te invito para que reflexionemos. ¿La tierra, un ser vivo? Es mi pregunta. ¿La tierra será un ser vivo? Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 20 y 23. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La palabra vanidad proviene principalmente o es usada en el Nuevo Testamento, más específicamente por el apóstol Pablo. La palabra vanidad del griego matoitoses se traduce exactamente como no algo soberbio, no es algo orgulloso, no es como el ego de mirarse al espejo, no. La palabra tiene que ver con la frustración o vacío. Algo que no logra alcanzar el propósito para el cual fue diseñado. Recuerda que la tierra fue sujeta a vanidad a causa del pecado. Así que ella, en su frustración o vacío, porque ella fue hecha o creada por Dios con el único propósito de que el hombre la juzgase, sojuzgase, la labrase, la cuidara. Pero a causa del pecado, todo se contaminó. La vanidad a la cual se habla es una caducidad o fugacidad, algo pasajero, algo que se marchita y no dura. La palabra vanidad es la inutilidad temporal. Es una condición en que las cosas no funcionan como deberían. Por eso, dice la Biblia, que la creación fue sujeta a vanidad. Esto significa que tras la caída del ser humano, toda la naturaleza y el orden creado sufrieron una consecuencia espiritual y física. La tierra comenzó a producir espinos, aparecieron las enfermedades, apareció el dolor y finalmente la muerte. La tierra no eligió, o la creación de Dios no eligió corromperse. Quedó atrapada en este ciclo de desgaste y mortalidad como consecuencia del quiebre
de la relación entre el hombre y Dios. Pero hay una esperanza, y ella lo sabe, porque el mismo texto dice, fue sujeta en esperanza. ¿Esto qué quiere decir? Que estar sujeto a vanidad significa que el mundo actúa como una especie de sala de espera. Es una condición temporal de dolor y de desgaste. Pensemos en los desastres naturales, el envejecimiento o la decadencia de las cosas. Hay una fecha de caducidad. La teología bíblica plantea que así como la creación cayó junto al ser humano, también será libertada de la esclavitud de la corrupción. Por eso, no podemos, el creyente, pensar que la tierra es nuestro mundo. No, es algo pasajero, pero aún así, ella espera con ansias el milenio, espera con ansias que un día toda la creación entienda que su creador es Dios, juez y libertador. No podemos vivir bajo las reglas de este mundo caído, bajo este mundo frágil, donde las cosas se desgastan. No, aún nosotros tenemos la esperanza de que Jesucristo vendrá por aquellos que han partido y los que no, seremos transformados. Estamos viviendo momentos proféticos. La intensidad de los temblores, el cambio climático, las guerras, fue algo predicho por el mismo Jesús. Él dijo que antes de su regreso, el mundo va a experimentar una serie de crisis intensas. Él usó la misma metáfora que luego el apóstol Pablo usó. La tierra gime con dolores de parto. Esto significa que las señales irían aumentando. Habría una intensidad. El engaño religioso, Jesús lo señaló. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Habrán conflictos globales. Jesús habló de guerras, rumores de guerras y tensiones geopolíticas. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Él habló de crisis naturales y humanas. Mencionó explícitamente pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Habló de un colapso social y moral, para no ir más lejos nuestra amada nación. Jesús advirtió sobre una crisis de empatía y fe. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso mi llamado es a que tú estés alerta y no dar un mensaje de temor y temblor, sino un mensaje de esperanza, porque el creyente está bajo la esperanza de que Dios guarda a todo aquel cuyo pensamiento está en él. Pero estamos viendo que la tierra experimenta un derramamiento desmesurado de sangre, de crisis humana. Se quiere hoy abiertamente adorar a Satanás. No hay prejuicio de hecho, porque se quiere contemplar que aún la adoración y el seguimiento a Satanás se crea como una doctrina o una religión más. Es tiempo de que tú medites en qué parte de la balanza estás. La gente no ve caer fuego como quizás en el Antiguo Testamento cuando el profeta Elías retó. No. Los reportes de las últimas horas muestran a un planeta en un profundo reajuste. Se está moviendo a un ritmo la Tierra acelerado.
un sismo de 6.9 en un solo día en Japón, con un doblete devastador de 7.2 y 7.5 en Venezuela, con 5.6 en California, con 5.1 en Papúa Nueva Guinea y eventos de hasta 5 grados en Filipinas, y la mayoría de ellos concentrados por el cinturón de fuego. Más allá de todos estos datos científicos, la Tierra está temblando simultáneamente en tantos rincones que nos invita a reflexionar profundamente, como dice la Escritura. La Tierra, la creación entera, parece manifestar ese gemido, recordándonos la necesidad de mantenernos vigilantes, solidarios con el dolor ajeno, pero firmes en nuestra fe. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 20 al 22 dice: porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó. Y ya este pasaje está apoyado por el Antiguo Testamento. Profetas que hablaron de la tierra sufriendo, enlutándose por causa del pecado. Dice Isaías 24, 4 y 5. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Oseas 4:3 dice: por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar perecerán. ¿No estamos viendo esto? Miles de ballenas acercándose a las orillas y muriendo. Y Jeremías 12:4 dice: ¿hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella habitan, faltaron los ganados y las aves. Así que Romanos 8, 19 al 22 es un texto que nos invita a reflexionar. Yo me preguntaba, ¿será que la tierra es un ser vivo? Porque la tierra gime. La teología bíblica nos hace regresar al Génesis. En Génesis dice: porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó. Cuando el ser humano, el mayordomo de la tierra, decidió rebelarse contra Dios, fracturó la armonía del orden creado, y la tierra misma sufrió las consecuencias de esta caída espiritual. Génesis 3:17 dice: maldita será la tierra por tu causa. La vanidad o frustración de la que Pablo habla significa que la naturaleza quedó atrapada en un ciclo de decaimiento, de muerte, de desgaste, de entropía, que no era parte de su diseño ideal original. Sufre dolores de parto. Sabemos que un dolor de parto no es para muerte. No. Sabemos que toda la creación gime a una. No es un gemido de muerte. El dolor de una mujer dando a luz no es el sufrimiento de alguien que está muriendo. Es un dolor que produce vida nueva. Y la tierra sabe que un día el Hijo de Dios, Jesucristo, establecerá el mismo Dios, su reinado terrenal, 1000 años, en que la tierra sabrá que hay justicia, paz, y que el mismo Dios estará en ella. Por eso la tierra no simplemente está sufriendo sin sentido,
está sufriendo con la certeza de que algo glorioso va a nacer de ella, porque hay una esperanza. Hay una esperanza para todo aquel que pone su mirada en Jesús. Yo sé que hay dolor, yo sé que hay destrucción, pero déjame decirte, hay una esperanza, está en Cristo Jesús. La tierra, ¿qué está esperando? Dice la Biblia, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguantar la manifestación de los hijos de Dios. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. La tierra está esperando que el ser humano sea completamente redimido. ¿Por qué? Porque cuando los hijos de Dios sean restaurados por completo, en la resurrección final, la tierra también será sanada. Por eso tú, como creyente, tienes un papel importante. No solamente como tener la vida cristiana como una religión, no. La Biblia dice que todo lo que un creyente pisa derrama bendición. Y la iglesia muchas veces se adormece y permite que la maldad tome más campo que la cristiandad tomando campo. La tierra será sanada. El destino de esta tierra está ligado al destino de la humanidad. Si un mal mayordomo arrastró a la creación a la ruina, el regreso del mayordomo perfecto, Jesucristo, y la restauración de sus hijos traerá la liberación de la tierra. Por eso tú y yo tenemos un papel importante. Ahora volvamos a mi pregunta. ¿Es la tierra un ser vivo? Esta pregunta se conecta con la ciencia, la filosofía y la ecología. Si se le pregunta a la biología estricta, ellos dicen no, la tierra no es un ser vivo. Sin embargo, si lo miramos desde la perspectiva ecológica y de sistemas, la tierra se comporta de una manera muy parecida a un organismo vivo. Hay una postura llamada la hipótesis de Gaia. En los años 70, un científico llamado James Laverock, acompañado y apoyado por la bióloga Lani Marquis, plantearon la hipótesis de que la Tierra funciona como un sistema complejo e integrado donde los seres vivos y su interno inerte, rocas, aire y agua, evolucionan juntos. Según esta teoría, ellos dicen que la Tierra se parece a un ser vivo. Los defensores de esta idea señalan que la Tierra tiene un proceso muy similar a la homeostasis, que es la capacidad de un cuerpo para mantener el equilibrio interno. Cuando, ejemplo, usted realiza una actividad que hace que la temperatura de su cuerpo suba, usted suda. Y suda para enfriarse. ¿Por qué? Porque aunque usted no lo crea, la misma Tierra regula su temperatura. A pesar de que el sol brilla hoy un 30% más de lo que la Tierra estaba hace muchos años, la temperatura global se ha mantenido en rasgos estables aptos para la vida gracias a los ciclos del carbono y los gases de efecto invernadero. La composición de la atmósfera, el oxígeno, se mantiene constantemente alrededor del 21%. Si subiera demasiado, los bosques se quemarían solos. Si bajara, la vida compleja moriría. Son las plantas y las bacterias las que regulan este pulmón. Por eso el hombre se ha encargado de talarla y con ello ha variado la temperatura y ha variado la composición de la atmósfera.
la salinidad de los océanos se ha mantenido estable alrededor del 3,4% hace millones de años, lo cual es vital para la vida marina. El planeta encuentra formas de absorber y proteger el exceso de sal. Ahora, ¿por qué la ciencia no considera un ser vivo literal a la Tierra? Por 3 razones. Un ser vivo se dice que nace, crece, se reproduce. La ciencia dice que la Tierra no se reproduce. Los seres vivos dejamos descendencia. En cambio, la Tierra no se reproduce ni transmite su material genético para crear planetas bebé. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.